Bueno, estamos aquí con el profesor, historiador y también diputado, pero vamos a llamarlo hoy con su título de profesor, que ya nos hizo saber que es su misión de vida, que es su vocación, con el profesor Juan Romero, quien va a llevar el análisis de coyuntura del día de hoy. El profesor Juan es historiador, politólogo, investigador del Centro de Estudios Simón Bolívar y del Centro Nacional de Historia. También es el coordinador de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio del Estado Zulia. El profe Juan nos va a traer a la mesa el análisis de coyuntura de esta semana, que va a ir en el marco del abordaje que nosotros hicimos o la presencia que nosotros hicimos en el Congreso de Historia Mérida 2023, el cual está en el marco de los 210 años de la campaña Admirable y que es un recorrido histórico que empezó en Táchira, entiendo, profe Juan, y que va a finalizar en Caracas. Todavía no ha finalizado. El profe Juan nos va a explicar todo el proceso de este Congreso de Historia, de este precongreso, con visión al Congreso del año que viene, que se hará en Miranda, que el profe es parte de ese equipo organizador y nos va a poner en contexto de este encuentro y además de eso, bueno, trasladarnos la historia nuestra a la coyuntura política de hoy. Adelante, profe Juan. Gracias, Rodrigo. Bienvenido de nuevo a los compañeros y compañeras de formación de todo el país. Chávez es alfa y omega de este proyecto bolivariano. Y siendo alfa y omega de este proyecto, recurro a él para comenzar este diálogo con todos los compañeros a nivel nacional sobre la vinculación en estos combates por la historia que llevamos y que se reflejan en unas iniciativas como las que tenemos. En este texto maravilloso que recomiendo, Hugo Chávez, mi primera vida, son unos diálogos que tuvo el periodista francés Ignacio Ramonet con el presidente Chávez y que Badel Hermanos reeditó en 3 tomos. Yo voy a comentar con ustedes del tomo 3, del capítulo 1, algunas frases de Chávez que nos sirven para arrancar con esto. Decía Chávez en un momento determinado, ¿no? Decía lo siguiente: yo siempre insistí en la importancia del tema ideológico, en las reuniones con Douglas Bravo y su equipo del PRB, en las reuniones con Alfredo Maneiro y su equipo, en las reuniones con Hugo Trejo y su equipo. Sobre esta base ideológica, el bolivarianismo, es importante decirlo, decidí crear el movimiento que nace en 1982 en el Samán de Güere, un movimiento que se dispara en 1983, 84 y 85. Yo comencé a percibir desde muy temprano, 1978 o 79, en algunos compañeros con los que podía hablar de política en base a su sentimiento de inconformidad, que cuando, con infinito cuidado, citaba el nombre de Douglas Bravo, por ejemplo, o el de Alfredo Maneiro, el rechazo era enorme. El marxismo era visto como algo muy hostil, muy negativo. Comencé a sentir incluso en los oficiales más cercanos a mí un rechazo. Me di cuenta que por esa vía no íbamos a avanzar. El marxismo era lo más opuesto a la esencia de la Fuerza Armada. Yo siempre discutía esa tesis y opinaba que teníamos que construir un movimiento cívico-militar. Había un rechazo a colocarse así sin más a la orden de una organización política. Sencillamente esa idea no se aceptaba. Existía el temor de ser utilizados como tontos útiles. Yo, sin embargo, pensaba que teníamos que avanzar hacia una síntesis de las dos posturas y construir, repito, un movimiento cívico-militar. Estudiamos mucho a Francisco de Miranda, su Colombella, su visión de Europa, su proyección geopolítica, igualmente a Sucre. Profundizamos en la historia de Venezuela, en la resistencia indígena, la figura de Guaycaipuro. Hurgamos asimismo en el pensamiento del maestro Simón Rodríguez, su visión social, sus ideas éticas, educativas, económicas. En el de Ezequiel Zamora nos propusimos ensamblar las principales ideas de cada uno de ellos para constituir un cuerpo de doctrina original, un pensamiento político revolucionario y a la vez
profundamente venezolano. Poco a poco, dice Chávez, aquello fue cuajando. De ese modo, conformamos el árbol de las tres raíces como concepto ideológico fundamental, uno de los principales nutrientes de nuestro proyecto político. ¿Por qué comenzamos con esto? Porque además, en el caso de Chávez, en el caso de todos los venezolanos, las características y en otras partes de América Latina, desde Río Grande hasta la Patagonia, la característica de nuestras sociedades multiétnicas nos obliga a mirar esa historia, nos obliga a entendernos. Y en el caso de Chávez, debemos entenderlo además porque Chávez, como otros individuos en América Latina, como José Carlos Mariátegui, por ejemplo, es una expresión de esa composición tan diversa y tan compleja étnica. Chávez, en la historia social étnica de América Latina, es lo que llamamos un sambo, un descendiente de africanos esclavizados y un descendiente de indígenas. Lo relata también aquí en su primera vida y en los textos de Agustín Blanco Muñoz. Y eso transforma a Chávez en aquello que Orlando Falborda denominaba un sujeto insurgente, es decir, un sujeto que se opone a ser dominado. Y esto es más importante de lo que tenemos, porque uno de los elementos con los cuales se ha intentado atacar, de los múltiples ataques de los que fue objeto el comandante Chávez, fue que su discurso en relación a los excluidos era un discurso con una intencionalidad eminentemente electoral. Y esto no es así. El discurso de atención a los excluidos por parte de Chávez tenía que ver con su propia condición social, con su propia condición étnica. Chávez es un sujeto insurgente y es una representación de no cualquier sujeto insurgente en esta Venezuela. Es un sujeto insurgente de una de las regiones que no está ubicada en el eje centro costero y es un sujeto que además, como muy bien lo señala en sus cuentos del Arañero, tuvo que afrontar la necesidad de vivir. En el tomo 1 de esta colección, Chávez dice, nosotros éramos pobres, pero nos sentíamos dignos a pesar de la pobreza. Y esto es importante que lo asociemos, además, porque, como muy bien lo decía el exdirector de la CIA, Alan Dulles, la idea del dominio, del capitalismo, aunque creamos que es esencialmente económico, tiene que ver profundamente con el tema de lo ideológico. Por eso que Ludovico Silva hablaba de la plusvalía ideológica como un elemento de dominación y de apropiación. Y en el caso nuestro, las características que va a tener el MBR 200, que después va a ser Movimiento Quinta República y termina en este partido del cual nosotros somos parte sumamente importante, tiene una enorme componente en términos históricos. Y es eso lo que nos lleva a nosotros, y cuando digo nosotros digo un conjunto de compañeros como Pedro Calzadilla, lo puedo nombrar, Alexander Torres, puedo nombrar a Luis Pellicer, puedo nombrar al compañero Alejandro López, puedo nombrar al compañero Ali López, puedo nombrar a compañeros como William García, todos egresados de historia, en haber constituido y haberle propuesto a Chávez en un momento determinado algunos elementos que permitieran llevar adelante un combate por las ideas, un combate por la historia. Porque en el caso específico de Venezuela, hay que decirlo, cuando se crea la Academia de la Historia en el último tercio del siglo XIX, se crea con la idea de secuestrar, de reducir el pensamiento de Bolívar y transformar el pensamiento de Bolívar en un vehículo de la dominación. Ahí está el reciente trabajo del compañero Pedro Calzadilla, que nombraba, que hoy tiene la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, se llama El siglo de la pólvora, que recomiendo que lo revisemos, que es un trabajo como muestra ese Bolívar que construye un proyecto emancipador, ese Bolívar que construye un proyecto incluyente, ese Bolívar que construye un proyecto liberador,
es secuestrado por las élites, no solo de Venezuela, sino de América Latina, y transmutado prácticamente en un fósil que es vaciado de su contenido. Y una de las primeras cosas que hace Chávez cuando construye esta idea, y por eso comenzaba desde ahí, en darle un carácter de doctrina, un carácter profundo a las ideas y el pensamiento bolivariano, porque cuando hablamos de doctrina, hablamos no solo de ideas y discursos, sino que hablamos de una práctica que desarrolla y que marca un camino. Y eso es lo que llevó a que con Chávez desde un principio discutiéramos de alguna manera la necesidad de darle profundidad a este debate histórico e historiográfico, que tiene sin lugar a dudas un componente político de primer orden. Y así como cuando nos vamos aproximando a lo que iba a ser la conmemoración, el inicio del ciclo bicentenario en el año 2010, con Chávez se plantea la necesidad urgente, contundente, de avanzar en algunas líneas. Eso lleva en primer término a la conformación a través del compañero Aristide Medina Rubio primero y después el propio Pedro Calzadilla del Centro Nacional de Historia. El Centro Nacional de Historia se construye sobre la idea de una historia insurgente, eso es, una historia no basada solamente en la visibilización de los propietarios de la tierra, de los intelectuales, sino en una historia colectiva, una historia desde el combate, una historia desde la acción que moviliza en contra de las formas de dominación. Y ustedes deben recordar ese gran debate que se dio en el 2010 cuando se toma la decisión de solicitarle al presidente Chávez, y lo aprueba, que los archivos de Bolívar y los archivos de Miranda que estaban en custodia de una institución privada como era la Academia de la Historia pasaran al Archivo General de la Nación y que se complementaba algo que ya Chávez había avanzado, que es otra de las líneas fundamentales de la historia insurgente, que es la democratización de la memoria. Porque aquí lo que sucede esencialmente es que las escuelas de historia que nutren al mismo tiempo a la Academia de la Historia venezolana han venido construyendo una especie de secuestro. Durante muchos años, la década de los 80 y de los 90 del pasado siglo XX, hablar de historia era algo exclusivo y excluyente para los formados en educación o en el área de historia. Solo ellos podían hablar de eso. Y hay algo que introduce Chávez y es la idea, que es una idea muy discutida en una de las corrientes historiográficas, que es la Escuela de los Anales en Francia, que la historia es una construcción colectiva, es una construcción de corresponsabilidad. Y ahí comienza entonces un debate muy importante sobre eso. Yo puedo compartir con ustedes esta anécdota que ilustra un poco cómo actuaba la academia, cómo actúa la Academia de la Historia. Yo soy profesor de la Universidad del Zulia, no lo dijo Rodrigo, pero lo comento, desde este año cumplo 32 años como profesor de la universidad, y yo recuerdo haber solicitado a la academia hasta el año 2010, cuando ese archivo, insisto, pasa a ser digitalizado en el Archivo General de la Nación, haberle solicitado a la Academia de la Historia en seis oportunidades acceso a los archivos de Bolívar. De las 6 oportunidades, profesor Acuña, Edgardo, que son profesor universitario, William, que ha sido también, solo me dieron acceso a una sola vez y 2 horas. Yo vine del Zulia un día, me dijo la secretaria, bueno, usted puede tener acceso, a las 2 horas, tiene 2 horas para consultar. Digo, pero mira, yo estoy haciendo una investigación sobre Bolívar, ¿cómo me vas a decir tú a mí que yo tengo 2 horas para consultar? Bueno, vuelva a solicitar otra vez que le den acceso a los archivos y vuelva a venir a Caracas a consultarlo. Eso muestra ese secuestro del cual estamos. Y ese secuestro se basa en que en la medida que la Academia de la Historia, en la medida que ese academicismo no crítico secuestra el acceso a la memoria, se secuestra también el protagonismo del colectivo en la construcción de una historia como una respuesta
insurgente como una respuesta contrahegemónica. En contraste, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, lo primero es que cuando se crea el Centro Nacional de Historia, el Centro Nacional de Historia coordina todo el proceso a través del cual la Academia de la Historia traspasa los archivos de Bolívar y de Miranda a el Archivo General de la Nación y comienza un proceso de digitalización. Hoy, cualquiera, en cualquier rincón, no solo de Venezuela, sino de América Latina y el mundo, puede meterse a la web del Archivo del Libertador y consultar, sin necesidad de haber estudiado historia, sin necesidad de ser profesor, sin necesidad de haber publicado o haber escrito, simplemente por el interés de la comprensión, por el interés del entendimiento, por el interés de la democratización de la memoria, puede hacer eso. Y sobre esa idea, por lo tanto, comenzamos entonces una dinámica de organización para estos combates por la historia que se están dando. Chávez lo demostró. Chávez en cada locución, en cada intervención, hacía una crítica o un análisis sobre la manera en la cual se abordaba la historia. Lo escuchamos hablar del papel de Gómez y cómo Gómez actuó. Lo escuchamos hablar de la defensa nacionalista de Cipriano Castro oponiéndose a que la planta insolente del extranjero afrontara, generar una afrenta sobre nuestro territorio patrio. Lo escuchamos hablar de López Contreras, lo escuchamos hablar de Medina Angarita, lo escuchamos hablar de cómo Betancur secuestró el proceso político, lo escuchamos hablar de la guerrilla, lo escuchamos reflexionar sobre Bolívar, sobre Sucre, hablar de la topofilia de Simón Rodríguez, la toparquía de Simón Rodríguez, el conocimiento y el amor a el lugar de donde se produce la vivencia. Ese era Chávez. Chávez era historia y era historia porque él llevaba en sí en historia. Chávez representa y sigue representando los dos sujetos más explotados, más invisibilizados, más coaccionados, más violentados de la historia, no solo de Venezuela, sino de América Latina. Los afro y los indígenas, las mujeres y cómo eso afecta. Y eso permitió una conexión afectiva, emocional, que hasta el día de hoy se mantiene. Cuando escuchamos hablar de Chávez y escuchamos a la gente de nuestros colectivos, de nuestro pueblo, lo hablan desde su emocionalidad, lo que Chávez les tocó, cómo se vieron reflejados desde el rincón más apartado, allá en San Fernando de Atabapo, o en Guiria, o en San Juan de los Morros, o en Mucuchachí, o en Mucuchíe, o en Táriba, o en cualquiera de los pueblos en la Sierra de Perijá. El que habla de Chávez habla desde la afectividad y desde la conexión de Chávez con la historia. Y eso es lo que llevó a, desde el Centro Nacional de Historia, creamos una segunda institución que es el Centro de Estudios Simón Bolívar, porque este combate que nosotros damos es el combate de la doctrina bolivariana en contra de otras doctrinas de sujeción, de alienación, de extrañamiento de lo que nosotros somos en términos de la venezolanidad, en términos de la latinoamericanidad, de la nuestra americanidad. Y con el Centro Simón Bolívar y el Centro Nacional de Historia, además, se constituyó una red de historia, memoria y patrimonio. ¿Y por qué memoria? Porque uno de los principales elementos sobre los cuales el capitalismo manipula y crea formas de dominación es haciendo que nuestra memoria sea absolutamente corta. Es decir, ustedes ven cómo en las escuelas trabajamos la memoria hasta nuestros abuelos, como si no tuviéramos antes de nuestros abuelos otros tatarabuelos y otros conjuntos de actores que nos permiten entonces entender la memoria en los tres ámbitos que hay. La memoria individual, es decir, ¿de dónde vengo yo? Estar orgulloso de mis orígenes y que esos orígenes me permitan a mí tener una actitud ética y una actitud moral en concordancia con el valor y la trascendencia de mis antecesores. La memoria colectiva, porque no es solo de dónde vengo yo, sino que ese donde yo vengo se construye con el de donde viene el comandante Fariña, o de donde viene Edgardo, donde viene Jorge Luis, o donde viene Fernando, o donde viene Sebastián.
nos conecta en términos de una ruta histórica que es compartida y que tiene que ver con las luchas y resistencia que desde el momento de la irrupción del europeo se tiene. Eso, esa idea de memoria como lo individual, lo colectivo, como lo general, es un elemento que hemos venido trabajando. Y eso ha implicado incorporar a memorialistas, cronistas, relatores, cultores de la palabra que han venido en un consejo comunal, que han venido en una organización social trabajando el tema de la visibilización de los que no aparecen. Porque cuando revisamos los libros de nuestros departamentos de historia y de la academia, son intelectuales, son propietarios, son comerciantes, son poetas, no es pueblo. Nunca aparece. O si aparece, aparece con una proporcionalidad absolutamente reducida. Es una invisibilización sistemática, es un secuestro de la memoria sobre el cual se construye la dominación, el control y por supuesto la propia enajenación, la propia alienación, el propio extrañamiento del individuo. Y en Mérida, entonces lo que vimos, los que compartimos ahí, fue la reunión de esa red de una manera que creo que nos sorprendió a todos, porque primero Mérida permitió el inicio de un experimento social que yo creo que debemos profundizar, que es la articulación de esa red que está por todo el país, que reúne, insisto, no solo a educadores, sino a memorialistas, a cultores de la palabra, a actores que desde los espacios sociales que se han creado en este proyecto bolivariano articulan un rescate de esa memoria, un rescate de la palabra y un rescate del compromiso de este pueblo. Y eso es lo que hizo que en el marco de la conmemoración de los 210 años de la campaña Admirable, el gobernador Jason Guzmán tuviera bien recibir a la red, tuviera bien servir de anfitrión a la estructura de la vicepresidencia de formación, y ahí se dio una articulación sobre la cual, insisto, creo que debemos profundizar. Porque esa red tiene un conjunto de temas, ha venido abordando un conjunto de tópicos de interpretación histórica que han sido invisibilizados por la historia, que desde las academias de la historia y desde algunos sectores de las universidades han procurado no mostrar la historia como un hecho colectivo. ¿En qué estamos? ¿En qué momento nos encontramos entonces? Bueno, lo que vimos en Mérida es un precongreso, pero fue tanta la participación que pareció un congreso de historia. Estamos hablando de una participación de casi 450, según nos informaban los compañeros, organizadores de la red, 450 personas. Para que ustedes tengan una idea de lo que estamos diciendo, el año pasado cuando hicimos el Congreso de Historia en La Guaira, hubo un total de 1.500 personas participando de todo el país. Aquí estamos hablando también de una asistencia en el país, en una localidad como es la ciudad de Mérida, la ciudad de Los Caballeros, de 500 personas. Es decir, casi la mitad de los que asistieron al Congreso Nacional en La Guaira el año pasado. Y decidimos hacer un conjunto de precongresos con dos líneas temáticas este año, la campaña Admirable y el bicentenario de la batalla del lago de Maracaibo, porque el Congreso Nacional de Historia es cada 2 años, eso va a ser el año que viene en Miranda y va a agrupar entonces a todo esto. Moraleja de todo lo que estoy relatando, y creo que es el punto esencial. Tal como nos reseñaba Chávez, como lo leía Chávez, esa mirada sobre nuestra historia, y no solo la historia de Venezuela, sino la historia de nuestra América, la historia del mundo, es necesario para el combate que nosotros llevamos adelante. Esa articulación entre la vicepresidencia de formación y la red de historia y memoria es una articulación que debe generar un saldo organizativo y un saldo que nutra al mismo tiempo la acción territorial que el partido viene desarrollando y que se desarrolla a través de los consejos comunales, de los comités de salud, de los comités de tierra, a través de cada uno de esas estructuras en las cuales nosotros nos estamos desenvolviendo. Creo que hay un amplio camino en ese sentido que recorrer y que sin duda alguna permite avanzar en esa idea de una construcción colectiva, de una visibilización de las cosas que han sido sistemáticamente ocultadas por una historia que insiste
en una visión excesivamente heroica, en una visión de endiosamiento que deshumaniza, que hace extraño, en una visión en donde no aparecen las mujeres, en una visión donde no aparecen los colectivos afro ni los grupos indígenas, en una visión que ha sido, sin lugar a dudas, un secuestro de la memoria y de la historia. Y por lo tanto, este combate que nosotros tenemos, que al mismo tiempo es un combate por la dignidad, es un combate por la acción colectiva, es un combate por la memoria, es un combate por la memoria al cual Chávez nos invitó, al cual Chávez nos lo recordaba a cada momento. No había una sola intervención de Chávez donde no diese una aproximación a un hecho histórico, tanto desde lo personal, de cómo lo entendió en la escuela, de cómo se lo explicaron, hasta lo vivencial. Y eso muestra la necesidad de que el hacer nuestro no solo tenga esa base de las ideas, sino que además genere una conexión afectiva, una conexión amorosa, que es lo que nos ha permitido a nosotros resistir todo lo que hemos sufrido desde el año 2012, 2013 hasta la actualidad. Cierro con una frase de Argimiro Gabaldón que yo creo que es útil. Argimiro Gabaldón decía: el camino es largo y duro, pero este es el camino. No tengamos duda de eso.